Hola amigos de su programa Hoy Conversamos. ¿Cómo estás, Ibe? Hola, Ixa. Hola William, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien. hoy tenemos de invitado a William Dávila Barrios, diputado de la Asamblea Nacional, quien es miembro de la Comisión Especial para Asuntos Limítrofes. Para mí, estoy feliz, William y Ibe, porque nosotros hemos tocado este tema del Esequibo y en especial este es un tema que me afecta porque yo soy del Estado Bolívar. Y desde que yo estudié Historia de Venezuela, nuestros profesores nos enseñaban que el Esequibo es nuestro, que había que defenderlo y recuperar esa zona. Y en varios programas hemos tratado este punto. Y qué felicidad que sea William Dávila, amigo, compañero, quien forme parte de esta comisión especial para la defensa y recuperación de nuestro Esequibo. Y nada más propicio tenerte aquí para hablar de todo esto. ¿No es así, Be? Que todos estos días hemos conversado. Por supuesto, y de verdad nos complace que tú seas miembro de esa comisión porque sabemos que tienes todos los conocimientos, es una persona estudiada, una persona que puede dar mucho en representación de todos los venezolanos y sé que vas a luchar y vas a defender y vas a poner todo el tiempo necesario para emprender esta justa causa que es de todos los venezolanos. Por cierto, hablando así, ¿cómo se dio el nombre para que William Dávila Barrios fuese integrante? Porque entre tantos diputados de la oposición, ¿cómo fue esa escogencia, William? Bueno, mira, en primer lugar, muchas gracias en este conversatorio público, ¿no? Que realmente veo necesario, porque más que la entrevista y ese tipo de cosas periodísticas, que obviamente es importante, uno a veces en una conversación expresa como más auténticamente las cosas que cuando está uno con la presión de la entrevista, ¿no? Que tiene uno que responder rápido, etcétera, ¿no? Bueno, mira, pudo haber sido cualquier otro diputado, Aixa. Y hay gente ahí que tiene más conocimientos y más, vamos a decirte, información posiblemente, ¿no? Pero me designaron, pues, todos los miembros de las fracciones. El compañero Edgar Zambrano me manifestó eso, que si yo estaba dispuesto a aceptar, le dije, bueno, no tengo ningún problema. Claro. Si es de toda la oposición, con mucho gusto, porque personalmente no tengo ningún interés en estar en una comisión ligada pues a algo que tenga que ver con una política del Estado, ¿no? Pero en este caso concreto, sabiendo que nosotros somos legado, la democracia, vamos a decir así, la oposición, tenemos el legado de una democracia que sí supo defender no solamente el Esequibo. Nosotros delimitamos áreas marinas y submarinas con Holanda, con los Estados Unidos, con el Reino de los Países Bajos, con Trinidad y Tobago, con Surinam, y de la manera más armoniosa posible. Ahí no hubo conflictos ni desproporciones diplomáticas verbales. Con Colombia se delimitó áreas marinas y submarinas y el gobierno de Jaime Lucinchi tuvo una posición muy clara cuando se trató de defender el Golfo de Venezuela, ¿no? Sí, señor. Eso lo recordamos todavía. De manera tal de que nosotros representamos ese legado, pues. Y si nosotros no estamos ahí, ¿quién va a defender la democracia? Que ha sido el bendito defecto que tenemos nosotros en la oposición en Venezuela, que con esas peleas a veces entre, no me menciona el pasado y vamos a pensar solamente en lo bonito y bueno Sí. de lo nuevecito, y resulta que no es así. Hay que ver lo que hizo Betancourt, lo que hizo Leoni, lo que hizo el mismo presidente Caldera, el presidente Lucinchi en el tema del Esequibo. El presidente Lucinchi reactiva el Acuerdo de Ginebra y lleva el caso a las Naciones Unidas en 1983. Y entre 1984 y 1989, ya en la segunda etapa, el primer año de la segunda etapa del gobierno de Pérez, se nombra el buen oficiante, ¿no? O sea, figuras, documentos, tratados que le dan pie ahora el gobierno actual a este régimen que pasaron 15 años de inercia institucional en ese sentido, y que les da pie para precisamente fortalecer una posición en defensa de lo que es nuestro, de lo que nunca hemos dejar pues que se dieran concesiones, no solamente en la zona que está en controversia, sino es muy importante en la zona que tiene que ver con la fachada atlántica, porque esto no es solamente la zona que está en la fachada, la salida del Atlántico. Es la parte oeste de lo que llaman Punta Playa.
Sí. Entonces, eso es venezolano, eso no está en controversia ni jamás puede estar en controversia. William, pero sabes que leyendo un poco de historia, o sea, en 1499 Alonso de Ojeda fue el que delimitó esa área que es nuestra. ¿Dónde se da el quiebre para que Guyana o los ingleses en aquel momento se sintiesen o se apoderaron de la parte venezolana, de la Guayana Esequiba? ¿Dónde hubo ese punto de quiebre? ¿Dónde hubo esa fractura que no se pudo? Nosotros nos quedamos como adormecidos, aletargados. No, acuérdate que todo el territorio que pertenecía a la Capitanía General, incluso el artículo 10 de la Constitución lo dice, forma parte, o sea, nuestro territorio es el que está enmarcado, delimitado de lo que le correspondía a la Capitanía General. Claro. Ahora, esa parte del Esequibo, eso era holandés. Entonces, en 1800 y tanto, Holanda le cede a Londres, al Imperio Británico, toda esa parte, y entonces, claro, Venezuela reclamó. Desde 1810 nosotros hemos venido reclamando eso como parte, como ya te acabo de decir, porque formaba parte de lo que era la Capitanía General. Durante ese siglo XIX, los holandeses le ceden esa zona a los ingleses, y los ingleses en aquel entonces que querían penetrar el Orinoco, se metieron por el mar del Río de la Plata también. Es decir, ellos llegaron a tener mucha influencia en la parte baja sur de América Latina y vieron los ojos en el Orinoco, ¿no? Vieron entonces, el potencial. Acuérdate que estamos hablando de la Inglaterra victoriana, ¿no? La Inglaterra colonialista, el Imperio Británico, ¿no? La Armada Británica era la más poderosa del mundo. Y acuérdate de aquel enfrentamiento donde la Armada inglesa derrota a los españoles. Entonces, todo es un proceso de composición geográfica del capitalismo naciente de aquella época. Los rusos que tenían intereses en Persia se ponen de acuerdo con los ingleses y ceden a Inglaterra lo que correspondía a Holanda, en este caso pues la Guayana, en función de sus propios intereses en Persia, pues. Y eso se reflejó en el tribunal arbitral en 1899, cuando precisamente el magistrado ruso con los dos ingleses hacen la mayoría. Sí. Y los americanos, que también tenían sus intereses. Claro, hijos de Inglaterra. Claro, porque ellos decían América para los americanos, ¿no? Ellos estaban aplicando ahí la doctrina Monroe. Nosotros no tuvimos representación allí en ese laudo arbitral. Entonces, claro está, desde 1899 y toda la época de Gómez, la época de Cipriano Castro, Gómez, no hubo, vamos a decirte, posiciones contundentes en relación a la zona del Esequibo, ¿no? También sería por el proceso que estábamos viviendo en Venezuela, de caudillismo, invasiones. Claro. Había mucha guerra civil y Venezuela pues estaba muy débil. Sin embargo, Betancur, cuando nace la Carta de la OEA en 1948 en Bogotá, en esa época que mataron a Gaitán, Rómulo Betancur en ese discurso en la 10ª conferencia interamericana que da pie a la Carta de la OEA, ahí fija él una posición anticolonialista. Por eso yo defiendo ese legado. No por el hecho de ser acción democratista, sino porque la democracia, desde 1945, cuando se inició la democracia en Venezuela, con la Revolución de Octubre del 45, tuvimos una posición anticolonialista desde el principio, y Betancur lo acabo de decir, ya no era presidente, sino representaba a gallegos en esa convención interamericana en Bogotá, fijó posición ideológica de lo que debería ser. Creo que él decía una frase, no se puede nunca pensar en la integración de América Latina si seguimos teniendo enclaves colonialistas dentro de América Latina. O sea, él tenía una visión. Y él luchó por la independencia de Puerto Rico incluso, hasta que él llega a ponerse de acuerdo con Muñoz Marín, que era un hombre de visión democrática. Es decir, nosotros tenemos razones para defender el Esequibo, porque no es de ahora y no lo hacemos por cálculos electoralistas como lo dice por ahí Diosdado Cabello. Eso es lo que está diciendo el presidente de la Asamblea Nacional, que la oposición lo que está aprovechando es para sacarle provecho político
a esto del Esequibo. Yo creo que Pero son graves esas acusaciones de Diosdado. Claro, Ivette, pero ¿quién es el que montó ya una matriz de propaganda? No es el gobierno. Exactamente. Claro. ¿Quién es el que anda con los buses diciendo el Esequibo es nuestro? Ahora es que se dan cuenta de eso. ¿Quién es el que utiliza eso en la campaña del PSUV? No es ellos. Ellos, porque de hecho, William, nosotros lo hemos venido denunciando, que la posición de Venezuela ha sido muy timorata, muy tímida, y como bien lo dijiste, dieron muchas concesiones. De hecho, estaba viendo el programa con el Mazo Dando, para ver qué decía Diosdado Cabello, y él decía que bueno, que ellos se han defendido, que el presidente Chávez en el año 2001, en el año 2006, el 2007 defendió. Yo dije, bueno, que me enseñe el periódico, las declaraciones, porque a mi entender este gobierno, primera vez en 16 años que está defendiendo al Esequibo. Y lo está defendiendo y ve porque ya es muy evidente lo que están haciendo con la exploración claro, por parte de la Exxon. Es más, fíjate tú, Chávez en 1999-2000, él se opuso a que se montara una plataforma de lanzamiento de satélite de una compañía norteamericana en la zona en controversia. Eso fue en 1999-2000, cuando seguía algunos elementos esenciales de lo que se estaba o de lo que se había hecho en la democracia. Incluso Chávez mantuvo a Marixis Aguirre como ministra. Sí. Bueno, pero ¿qué sucedió después del 2000? En el 2004, él declara y dice que él no tiene ningún tipo de inconveniente si se realizan inversiones en beneficio de los habitantes en la zona en reclamación. Ahí ya echa por tierra una tradición democrática de más de 40 años, Dios mío, que siempre la democracia se opuso a cualquier tipo de inversión en la zona, porque ya estaba rompiendo allí un principio del Acuerdo de Ginebra, que tú no podías llegar a hacer unilateralmente ninguna posición si no contaba con la aceptación de la otra parte. Y en el 2007, en Washington, en la cumbre de Río, del Grupo de Río, él ahí dijo muy claramente que la reclamación se había reactivado precisamente por una presión de los Estados Unidos, que quería que se invadiera Guyana, y en aquel momento para desestabilizar el gobierno izquierdista de Burhan. Bueno, ahí estaba echando por tierra el principio del Acuerdo de Ginebra, estaba descalificando el Acuerdo de Ginebra. Pero también, William, Maduro mantuvo una posición muy silente respecto a lo que es sobre el Esequibo. Sí, cómo no, siendo canciller. Porque claro. Es que de hecho en el 2007 también es cuando Chávez autoriza la exploración en el Esequibo por parte de la Exxon. No, y además, mira, no es solamente la Exxon, ahí está la empresa estatal china, una filial de la empresa estatal china, y son muchas, son como 15 concesiones más que las ha dado el gobierno de Guyana. Solamente que Maduro, que también se quedó callado en el 2011, y esa es una de las cosas que, por cierto, Cabello en el debate de la semana pasada me sacó una comunicación, y yo después le dije que estaba equivocado porque no me refería a eso. En el año 2011, en septiembre, la cancillera de Guyana solicitó una extensión de los límites a 350 millas, pero donde estaba involucrando incluso parte de la fachada atlántica. Y fue en marzo del 2012 cuando el gobierno venezolano respondió con una carta, o sea, 6 meses más tarde. Y en derecho internacional público esos silencios otorgan, porque la aquiescencia es un principio en derecho internacional. Si tú aceptas los hechos cumplidos que está haciendo la otra parte, lo estás aceptando. La reacción tiene que ser inmediata. Inmediata, contundente, una nota diplomática. Entonces él me sacó la carta, me dijo, no, claro que sí respondió, mire, aquí está la carta. Sí, claro que respondió 6 meses más tarde. 6 meses después, prácticamente es una aceptación. Mal asesorado, yo pienso que han estado en esta materia. Yo no sé si mal asesorado, porque yo creo que ellos con ese ideologicismo que tienen para todo, acuérdate que los hermanos Castro, Fidel Castro, tenía una concepción muy clara en el sentido de que Venezuela debería desprenderse de Guyana. Hoy día, pues ya los Castros están abriendo embajadas, ya tienen la bandera de los Estados Unidos en La Habana, y la bandera de Cuba en Washington, ya son otros los intereses, y nosotros nos estamos quedando como unos bobos al margen de todas estas cosas, y veo al gobierno, como no, creó esta comisión, bueno, en representación de la oposición yo estoy allí,
Yo no diría de la oposición, tú estás en O de representación Venezuela. del pueblo venezolano. Es verdad. Aquí Tienes no- razón. Hay una cosa, William, que me Hasta llama que eso la no deje de atención. ser una comisión ideologizada, ¿no? No, Y no lo politiquera, porque Y hasta lo denuncio de inmediato. de lo que quiero, es visto también que se va a hacer cedulación de las personas que viven allá en el Esequibo. ¿Cómo ves tú, ese proceso? Quizás nosotros hemos descuidado. Es más, Ivette, ahí están los registros. Yo formo parte de la Comisión de Política Exterior y yo recuerdo que hace 2 años yo hice un planteamiento que por qué no se cedulaba a los herederos del Rupununi. Y yo los vi con pancartas, con Yo todo. lo solicité, que por qué no se registraban a los venezolanos que eran herederos de la rebelión de Rupununi, los que se habían quedado allí, y se le daba cédula y no me respondieron nada, ¿no? Sí, se mantuvo un silencio. Bueno, está bien, porque eso es un acto de soberanía, pues eso es fuiste- territorio venezolano. ¿Tú fuiste parte de los diputados que fueron al Esequibo hace más o menos 2 años, un año? No, 8 meses? no pude Que ir. fueron varios Sí, diputados. cómo no. De la oposición, por supuesto, ¿Cómo no? al Esequibo. Es que sí, cómo no, yo no fui, pero sí fueron varios diputados. Es que la oposición ha tenido una serie de actuaciones hasta el punto de que varios diputados, entre los cuales estuvo María Corina, León Juan Pablo Magno, García. Juan Pablo García, Andrés Ángel Velázquez, Medina. Américo de Gracia, Ángel Medina, Freddy Marcano, Luis, que siempre se me olvida el nombre, es diputado de Aragua, que es de Copey. Bueno, y varios diputados fueron para allá. Pero no solamente eso, sino que hubo derechos de solicitar, se solicitaron derechos de palabra, pedimos que se invitara a la canciller para hacer una interpelación privada, para hacer una reunión privada, para saber hasta dónde estaban las cosas. Es decir, la oposición ha actuado a tiempo en función de los intereses venezolanos. Los que han actuado con el cálculo electoralista es el gobierno, que se quedó callado y ahora sí salen con el tema para que la gente se olvide de las colas, de la inseguridad, que las cosas están caras, que la plata no alcanza. Precisamente, y lo bueno de esto, William, que he visto que la oposición ha actuado, ha reaccionado positivamente a esto, no soltó el bulto para escudarse, sino ha hecho presencia, le dijo, si nosotros somos parte de esta comisión y ustedes van a defender los derechos de todos los venezolanos. Claro, bueno, y ve, es que incluso el día de la sesión, yo me sorprendí cuando votamos todos, ¿no? Yo miré al resto de la fracción, bueno, pues yo sigo línea. Ajá. Yo soy disciplinado con la mesa de la unidad. Allí yo no me la tiro de agente libre y nada de eso. Bueno, voté, como votamos todos, ¿no? Ajá. O sea, a mí me pareció sumamente inteligente porque el gobierno que nos estaba provocando allí Sí. creyó que nosotros íbamos a morder el peine y íbamos a salir a hacerle el juego al discurso de ellos, a decir, mire, ahí está la oposición traidora y no sé qué. Y de inmediatamente ellos iban a tomar eso como bandera para comenzar a desprestigiar a la oposición, pero se les cayó todo. Sí, porque lo importante ahora es, tú vas a estar ahí haciendo presencia, vas a estar luchando por los derechos y de todos los venezolanos. Y déjame decirte, no es que cuando dije yo, bueno, miré para ver qué era lo que... No es que uno no tiene criterio propio, sino que hay jefaturas de fracción. Entonces los jefes de fracción en último momento desarrollan una táctica. Claro. ¿Cómo debe ser, pues? Bueno, William, sabes que yo... Y bueno, perdona, Isa, y entonces, claro, cuando me dicen a mí, mira, que si yo estoy dispuesto a formar parte de la comisión, le digo, bueno, si es de toda la oposición, de todo el legado de la democracia venezolana, yo lo hago, porque para mí es bien incómodo, pero me sentí contento, Isa, cuando llegué a Miraflores y dije, por fin una ADECO en Miraflores. Por fin los ADECO llegamos a Miraflores. Mira, William, por lo importante del tema, vas a ser nuestro invitado permanente para que estés informando a nuestros amigos usuarios, a los televidentes, cómo está sucediendo, cómo se va desarrollando el tema del Esequibo, que por demás es súper importante para todos los venezolanos. El Esequibo es nuestro, aunque sea un eslogan del gobierno, pero es así. Pues entonces quiero comprometerte a que sin necesidad de llamarte, tú pasaste ahí, se ve aquí, estoy 5 minuticos, 10 minuticos, quiero informar cómo va el tema del Esequibo, porque es de suma importancia para los venezolanos y esas generaciones, enseñarles, inculcarles la importancia del Esequibo. Y sabemos, William, que estás en campaña porque eres candidato por el Estado Mérida para repetir nuevamente a la Asamblea Nacional, y eso es importante. Entonces mantener, y cualquier cosa que esté, vamos a estar contigo ayudándote y colaborando en esa campaña, porque tú eres un digno representante
que en la Asamblea Nacional has hecho un excelente trabajo y para nosotros es fructífero ver esas intervenciones que hace ante la Asamblea Nacional, que es lo que se necesita en este momento en el país. Personas preparadas y que asuman el rol fundamental que tiene un parlamentario. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes. Se nos acabaron los 20 porque el minutos. tiempo, Tan estos 20 rapidito pasó. minutos fue súper rápido, pero ya con el compromiso que te hizo AICSA, te exigió AICSA de acompañarnos en los próximos programas para Y de seguir que nosotros el somos tema. compañeros de estudio, porque nosotros hicimos una especialidad en Derechos Humanos en la Católica. Ah, Ya sabes bueno. mucho de eso. Bueno, hasta Saludos el y hasta próximo el martes. próximo martes.